Hola, buenos días. Mi nombre es María y voy a ser la formadora de la sesión de hoy. Disculpad el pequeño retraso, he tenido un problema con la luz y he tenido que reiniciarlo todo, o sea que os pido disculpas y vamos a dar comienzo a nuestra sesión. Hoy vamos a ver una breve introducción de lo que es Scopus. Dejar un segundito que me voy poniendo toda la información. Antes de empezar, bueno, la sesión va a durar, como veis, 1 hora y media. Vamos a ver si la agotamos entera o podemos acortarla de algún modo. Para cualquier consulta podéis escribir en esta, os voy a hacer la pantalla más grande, tal vez. Me podéis escribir en el chat para asegurarme que me oís y veis bien la pantalla. No acabo de ver si lo veis bien. A ver que os busco. Bueno, si me podéis ir bien diciendo si me veis, si veis bien la pantalla, si me voy asegurando. Vale, perfecto. Muchas gracias. Gracias, ya está, ya me queda claro. Y ahora lo que voy a hacer es intentar hacerla más grande para que veamos la sesión de hoy. Entiendo que la veis más grande ahora. Bien, pues como os decía, la sesión se va a grabar, por lo que la podréis recuperar después de esta sesión. Recordad que este viernes tenemos programada una sesión para preguntas sobre cualquier funcionalidad de Scopus. Va a ser FECIP quien nos va a enviar el certificado de asistencia durante los próximos días después de la sesión. Y también tened en cuenta que vamos a enviar los cuestionarios que son anónimos para poder evaluar esta formación y poder enviaros los certificados. Como os decía, esta es la agenda de hoy. Vamos a ver todos estos datos. Voy a recuperar esta diapositiva luego. Antes, vamos a poneros un vídeo de FECIP, a ver si lo puedo hacer. Veo que no puedo compartir más allá de... A ver. Un segundo que voy a buscar cómo presentar, cómo cambiar de fichero para presentar. Bien, vamos a ver este vídeo para que demos ya comienzo a la sesión. Tenemos que esperar unos minutos para que se inicialice el vídeo. Si veo que tarda mucho,
Bien, ya hemos visto el vídeo. He estado mirando las preguntas que habéis hecho hasta ahora. Antes de empezar, vuelvo a confirmar que vais a tener certificado por la persona que lo ha preguntado, y también el vídeo está disponible en YouTube. Si buscáis Scopus FECID, por ejemplo, podréis llegar hasta este vídeo, ¿de acuerdo? Pues sin más entretenimientos, voy a dar comienzo a lo que vamos a ver ahora y en esta sesión. Si vais teniendo preguntas, no pasa nada, las podéis escribir, pero las voy a responder al final de la sesión. Bueno, pues como habíamos dicho, continuamos con el orden del día de hoy. Vamos a, antes de todo, explicaros, hacer un recordatorio muy breve de qué vamos a encontrar en Scopus, qué es. Luego vamos a ver cómo acceder a través con nuestra cuenta de usuario. Vamos a ver cómo localizar datos en Scopus, cómo hacer búsquedas básicas, cómo guardar búsquedas y crearnos alertas, cómo ampliar los resultados gracias a los filtros para limitar y excluir. También vamos a ver cómo utilizar la búsqueda avanzada y cómo localizar la producción relacionada con los ODS, con los objetivos. También vamos a ver cómo Scopus nos facilita poder analizar todos los resultados que hemos obtenido. Y finalmente vamos a ver cómo podemos descargar y exportar documentos. Al final de la sesión hay 4 breves ejercicios que son breves preguntas para comprobar que lo más importante lo hemos entendido, lo hemos visto. Dicho esto, os recordamos muy brevemente lo que podemos encontrar en Scopus. Scopus, recordad que es una base de datos bibliográfica que está curada por especialistas independientes, es decir, que toda la información ha sido previamente seleccionada. Proviene toda la información de más de 5.000 publishers o editoriales distintas. En estos momentos existen más de 24.000 revistas indexadas y, como veis, más de 200.000 libros. Con todo esto se genera una base de datos que, a partir de las referencias, que contiene, como veis, más de 1.000 millones de referencias citadas, porque se está haciendo un trabajo para poder indexar todas las referencias desde 1970, que provienen de más de 80 millones de ítems o de documentos, que con ellos se puede construir una base de más de 70.000 perfiles de autor, más de 70.000 perfiles de institución y más de 16 millones de perfiles de autor. Con todo esto podemos identificar y analizar qué revistas nos interesa leer o enviar nuestro artículo. Podemos también monitorizar o evaluar el impacto y la producción científica de cualquier investigador que nos interese. Nos va a permitir tomar decisiones sobre con quién y con qué institución poder colaborar. Nos permite monitorizar la investigación de ciertos temas y localizar tendencias de investigación. Nos permite también o nos facilita encontrar resultados de investigación recientes sobre los ámbitos temáticos que nos interesen, y también nos permite diferenciar, ¿no?, entre distintos temas. Con todo esto, como veis, Scopus nos ofrece toda una serie de herramientas que nos facilitan descubrir y analizar toda la información científica que nos interesa consultar desde cualquier parte del mundo. Como veis, también es importante reforzar o que quede claro que Scopus es líder en calidad y en cantidad. Y aquí veis el resumen, ¿no?, de toda la información que hemos comentado justo ahora. Básicamente vamos a encontrar toda la información de autores, de afiliación, el título de los documentos, el año de publicación, sus identificadores, el título de la fuente, cuando se publicó su identificador, el DOI, por ejemplo. Todos estos metadatos son los que vamos a encontrar albergados en la base de datos. Y finalmente, hacer un breve repaso por tipología de documentos y por ámbitos temáticos, reforzar un poco lo que vais a encontrar en Scopus. Es importante que reforcemos que en Scopus vamos a encontrar material en o en 40 lenguas distintas. Siempre por defecto la lengua que va a obtener más resultados es en inglés, pero si buscamos en las otras 39 lenguas también vamos a poder encontrar resultados. Las actualizaciones son diarias
se indexan distintos tipos de documentos y también actualmente hay más de 17 millones de documentos que están en acceso abierto. A nivel de áreas temáticas, pues a nivel de áreas temáticas hay 4 grandes áreas que luego se pueden subdividir en más subáreas, pero básicamente vamos a encontrar material de ciencias físicas, ciencias de la salud, ciencias sociales y ciencias de la vida. Y veis aquí en pequeñito, pues bueno, en pequeñito, bueno, veis numéricamente la distribución por área temática. Y luego por tipología de documentos tenemos 3 grandes grupos. Tenemos revistas, conference papers o actas de congresos y libros. En el caso de las revistas están las revistas científicas, que hay más de 24.000. También tenemos revistas de acceso abierto, que hay más de 5.000, por ejemplo. Y con todo esto también puedes contar con más de 8.000 artículos en prensa. Para todos ellos vamos a encontrar todos los metadatos, los resúmenes y las referencias citadas. Luego vamos a ver dónde están. Dentro del campo del tipo de contenidos de los congresos o las conferencias, hay más de 100.000 conferencias o actas de congresos indexadas y más de 10 millones de conference papers. Sí que es cierto que básicamente este tipo de contenido se encuentra en las ingenierías, las matemáticas, la física y la informática. Y finalmente, en el caso de los libros, como veis también hay una gran cantidad de libros, tenemos más de 60.000 volúmenes, colecciones más de 700 y con todo ello pues más de 1 millón de libros. Sí que es cierto que donde hay más libros es en el ámbito de las ciencias sociales y las artes y las humanidades. ¿De acuerdo? Bien, esto es la presentación a grosso modo de Scopus, y ahora lo que vamos a hacer es pasar a la parte ya de la base de datos y voy a cambiar mi compartir de pantalla y nos vamos a ir aquí. Esperad que ahora. Entiendo que veis bien la pantalla, la puedo hacer más grande, incluso más grande, ¿verdad? Que la veis un poco pequeña. Correcto, ¿no? Bien, me voy a ir al inicio. Bien, para acceder a Scopus es importante, antes de nada, que cada uno sepa que se tiene que acceder a Scopus a partir de las plataformas de las bibliotecas de nuestras instituciones, que es donde está la pasarela de acceso. ¿De acuerdo? Para saber más información, podéis preguntar a la biblioteca o al centro de recursos que os mantenga la suscripción, sino también es importante conocer que podéis acceder a través de recursos científicos de FECIT, si buscáis, y en esta página de inicio, como veis, podéis justo en la página de inicio darle clic en la opción de Scopus y os va, a mí ahora me lleva a la página ya de inicio, pero si no va a mostraros una pequeña pantalla intermedia para poder escoger la institución de donde provenís y de ahí poder acceder. Esta es la parte importante. Luego, una vez dentro de, cuando lleguéis a la página de inicio de Scopus, que seguramente va a ser una página similar a esta, es importante que os creéis una cuenta, ¿de acuerdo? Para crearos una cuenta hay que darle clic al botón de Create Account, que está arriba, no sé si lo veis bien, puedo hacerlo más grande. A ver. Un segundo. Un segundo. Aquí. Entiendo que veis aquí Create Account. Le damos a Create Account y ahora me pide a mí el login y si no os pediría un formulario para que podáis introducir vuestros datos y podáis entrar, ¿de acuerdo? Aquí pondríamos nuestra contraseña y vuestro email institucional, sobre todo, es altamente recomendable. Y entraríamos otra vez de nuevo a la página de inicio de Scopus, que la veríamos así y veríais vuestro login aquí con vuestras iniciales y el acceso institucional que os permite acceder desde aquí. Una vez dicho esto, es importante que localicéis, y lo voy a hacer también más grande,
que podéis entrar en vuestro dashboard de vuestro usuario, donde podréis localizar vuestros datos otra vez. También podéis recuperar las búsquedas guardadas, que vamos a ver cómo se hacen, las alertas que hayáis guardado, las listas de documentos que hayáis creado también. Podremos establecer nuestras preferencias de exportación y tenéis más información sobre temas de privacidad. Es importante que localicéis que en vuestros iniciales de arriba a la derecha es donde vais a poder gestionar vuestro perfil. Y es necesario creárselo aparte de poder acceder gracias a la conexión de nuestra universidad, porque gracias a tener un perfil en la base de datos podremos guardar toda esta información que ahora vamos a ver cómo se hace. Dicho esto, vamos a ver esto es todo lo que tenéis que poder visualizar en vuestra cuenta de usuario, ¿de acuerdo? Esta parte de aquí. Y vamos a buscar documentos, que es la parte más importante para la cual estamos dedicando esta sesión. Para buscar documentos hay que observar que tenemos 3 opciones de búsqueda justo a la entrada, que tenemos documentos, autores y afiliaciones. Entiendo que veis mi cursor. Y cuando estamos en la parte de documentos, hay que observar que la primera cajita a la izquierda nos permite, no lo veis porque no se muestra. A ver, voy a ver si lo puedo, veo que no lo veis esto. No estáis viendo lo que muestra la cajita, ¿verdad? Bueno, en la cajita, si estáis utilizándolo como yo, en la cajita cuando se abren distintas opciones y te podéis escoger si queréis buscar por artículo, título y palabras clave como está, o bien escoger el campo autor o el campo título o el campo palabra clave o el campo ISSN o el campo referencia. Por ejemplo, voy a intentar cambiar de visualización a ver si así lo veis. Veo que no se puede. No puedo cambiarlo, es decir, que la parte veo que la parte que abro no se ve. Bueno, si lo hacéis vosotros en vuestro ordenador vais a ver que se abren opciones para escoger los campos. Es lo importante que hay que entender. Luego, en la cajita de al lado, que nos dice Search Documents, pues ponemos el término de búsqueda que nos interese, por el cual nos interesa encontrar información. Voy a hacer un ejemplo muy básico. Voy a buscar la palabra hígado, ¿de acuerdo? Entonces, antes de buscar, porque el botón de búsqueda es este azul de la derecha, hay que observar que podemos añadir campos ya de entrada, que es la opción que nos aparece que dice Add Search Field, que lo vamos a poner más grande. Add Search Field, ¿de acuerdo? Entonces, cuando le damos a Add Search Field, veis que me aparece una cajita igual para poder filtrar por qué campo quiero buscar y también poder añadir cualquier término de búsqueda. Observar también que entre una cajita y la otra existe un desplegable, que tampoco veis qué opciones muestra, pero tenéis los 3 operadores más importantes, que es el AND, el OR, perdón, y el AND NOT. Estos 3 operadores nos permiten incluir, alternar o excluir respecto al primer término. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo he puesto liver, que es hígado, pero no quiero también buscar, añadir con el AND en el título, en el campo, por ejemplo, afiliación, y lo voy a escribir de el MIT, ¿de acuerdo? ¿Qué cosas puedo añadir también de entrada en esta página? Puedo añadir más campos, como veis. Añadir un rango de años, que es la segunda opción, que pone Add Date Range. Con el Add Date Range, como veis, se han abierto 3 casillas más que me permiten escoger, que tampoco veo que lo veáis, pero hay un desplegable que me permite escoger el rango, el año a partir del cual quiero localizar información. Voy a poner, por ejemplo, 1992. Y en la cajita de la derecha vais a poder escoger el otro año, el año límite. Voy a dejarlo hasta el día de hoy, pero también lo podéis poner 2015, por ejemplo, 2018. Lo que no vais a poder hacer es anterior al que hayáis puesto en la cajita de la izquierda.
Y finalmente la tercera opción nos permite determinar desde cuándo queremos localizar, en qué punto se haya añadido en Scopus. Podemos poner en cualquier momento, en los últimos 7 días, en los últimos 14 días o en los últimos 30 días. Cuando lo ejecutéis vais a ver estas opciones del desplegable, que ahora la pantalla no os muestra. En este caso, voy a dejarlo en cualquier momento. Hecho esto, vamos a probar. Hay una cosa antes, perdonad, que al lado de cada casilla o de cada opción de búsqueda tenéis un símbolo de papelera. Eso nos permite eliminar cualquier término que ya no nos interese añadir a nuestra búsqueda. Entonces le damos al buscador, que nos llevará a la página de resultados. Como veis, gracias a toda la selección previa a mis resultados o en mis cajas de búsqueda, ya he llegado a una pantalla que tiene 930 documentos que cumplen con las condiciones. Es importante que observéis, solo a modo de información, que lo que hemos escrito en la página anterior lo veis aquí representado en modo de codificación de búsqueda avanzada, solo para que lo veáis y lo localicéis, ¿de acuerdo? Que siempre se va a representar lo que hayáis buscado justo debajo del resultado de los documentos. Si este tipo de búsqueda es un tipo de búsqueda que ya la quiero reutilizar o la voy a utilizar en otro momento o me la quiero guardar para volverla a utilizar, tenéis la opción de guardar la búsqueda, que es exactamente lo que acabamos de poner, el término LIBER y el término filiación MIR y el rango de años 1991-2019. Si esto lo quiero guardar para próximas ocasiones, localizar la opción Save, que está justo aquí, espero que la veáis. Y cuando le dais a Save, aparece esta cajita que lo que os permite es poner un nombre a la búsqueda, que le vamos a poner, pues mira, LiberMeet, pues como me sugería, Meet del 91 al 19. Y le podemos dar al botón Save para guardarla. Entonces le vamos a dar a Save. Dicho esto, al cabo de nada, unos segundos, veis que aparece el mensaje en verde conforme se ha podido guardar. Y también nos indica que para recuperarla podemos utilizar el enlace de Save Searches. Si no nos utiliza ver más el mensaje, le damos a la crucecita de la derecha y si lo cerramos y ahora no sabemos localizar nuestras búsquedas avanzadas, recordad que os hemos explicado que la tenemos que localizar a partir de la redondita con nuestro login en la segunda opción, que se llama Save Searches. ¿De acuerdo? La voy a utilizar ahora y como veis justo se ha guardado. Tengo el nombre, la query, es decir, por qué campos estoy buscando y cuántos documentos obtuvo y cuál fue la última vez que la ejecuté. ¿De acuerdo? Desde aquí la podéis guardar, podemos crear alertas que también vamos a ver cómo se hace desde la otra pantalla y la podemos editar, es decir, cambiar campos o modificarlos. También podemos generar una copia, pero esto se trata de jugar con lo que hemos visto. Me vuelvo a la pantalla de inicio. ¿Cómo vuelvo? Pues con la opción Search arriba. ¿De acuerdo? Esta opción que vemos aquí, Search. Ya que vamos a la pantalla de inicio donde estábamos, me interesa que veáis que durante vuestra sesión también se va a guardar el histórico de búsquedas. ¿Qué diferencia hay entre guardar y el histórico de búsquedas? Pues el histórico de búsquedas, en el momento en que os marchéis de la sesión o la cerréis, se va a perder. ¿De acuerdo? En cambio, si las habéis guardado, siempre las vais a poder localizar en vuestro perfil. Pero esto nos puede ser útil porque a veces empezamos a filtrar, modificar y hacer una serie de modificaciones a nuestras búsquedas y durante este momento queremos recuperar alguna que hemos hecho inicialmente y que no la hemos guardado porque estábamos trabajando. Bueno, pues es importante saber que la podéis recuperar a partir del histórico de vuestras búsquedas, aquí, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que voy a hacer yo ahora? Me voy a volver a la página de resultados. Le doy al número, 930 documentos, resultados, y aquí es donde vamos a volver a la página donde estábamos, os recuerdo que le hemos dado a la opción de guardar. ¿Qué pasa si quiero una búsqueda más amplia, quiero modificar el término, no me convence? Pues le doy a la opción editar la búsqueda, que es justo la primera.
y me va a llevar a la página de inicio donde voy a poder modificar mi búsqueda. Que resulta que no me interesa filtrar por el MIT, pues voy aquí, borro con la papelera y le vuelvo a dar al botón Search. Y ha cambiado mucho. Teníamos 960, ahora solo hemos ido a una página de 900.000 resultados. Son bastantes más porque he quitado un filtro. Vamos a continuar trabajando con esta opción. Me interesa ahora que Scopus me avise cada vez que se añada un documento que cumpla con este criterio de búsqueda, por ejemplo. Pues que en el título, el resumen en la palabra y las palabras clave exista la palabra o el término líder y que sea un documento que se haya publicado entre el 91 y el 2019. Que a lo mejor en este ejemplo no tiene mucho sentido, pero podría pasar que en 2019 todavía se añadan documentos publicados en 2019. Pero pongamos por el ejemplo, ¿no? Entonces, lo que os convendrá hacer es establecer una alerta, que para establecer una alerta le doy a la tercera opción que está justo en esta parte superior a la izquierda y me aparece esta pequeña ventana que lo que me permite hacer es establecer un nombre de alerta, determinar a qué dirección de correo electrónico quiero que me la envíe y también en qué frecuencia, ¿de acuerdo? Si es cada semana, cada día o cada mes. En caso de la semana o el mes, puedo escoger tanto el día de la semana como el día del mes en que quiero recibir esta alerta, siempre que haya algún resultado a notificar. Si no hay ningún resultado a notificar, no vamos a recibir esta alerta. Y luego tenemos la opción de activo o inactivo. ¿Qué significa? Activa significa que mientras no le diga nada y cuando ocurran resultados me va a enviar la notificación. La puedo marcar como inactiva en los casos en que no me interese recibir notificaciones, pero no la quiero borrar porque en cualquier momento me puede volver a interesar. Y lo que quiero es ahorrarme el tiempo de volver a configurarla. ¿De acuerdo? Dicho esto, una vez ya está todo rellenado, pues le damos al botón Set Alert y nos va a hacer lo mismo que antes. En la parte de arriba nos va a notificar que ya la ha podido guardar. Justo cuando lo guarda, pues puedo marcar este enlace para ir a ver cuántas alertas tengo o, en su caso, si no veo este mensaje, me puedo ir a la tercera opción de mi perfil donde pone alertas o alerts y localizar las alertas que he ido generando. Como veis aquí, tengo justo la que acabo de activar ahora y desde aquí veis que la podéis cambiar a activa o inactiva, ¿de acuerdo? También la podéis borrar, ver cuántos resultados nuevos hay y editarla o borrarla como os había dicho, ¿de acuerdo? También podéis aquí establecer cualquier otra opción. Estas son las alertas de búsqueda, es decir, que me avise cada vez que se añada un documento en la base de datos que cumpla con estos criterios de mi búsqueda. Me vuelvo otra vez a la página de resultados y voy a volver a esta página donde tenemos 900.000 resultados. Como es lógico, 900.000 resultados pueden resultar abrumadores en una primera fase de búsqueda, con lo que nos puede convenir utilizar las herramientas que nos proporciona Scopus para poder ir acotando todo nuestro ámbito de documentos que queremos localizar. Para ello es importante ver que tenemos una primera herramienta para filtrar, que es añadir palabras en esta búsqueda, que es la primera cajita que nos aparece que nos dice Search Within Results, que significa que añado una palabra clave o un término para añadirlo a esta búsqueda, con lo que ahora, por ejemplo, voy a añadir la palabra cáncer. Le doy a la lupa. En la lupa va, como veis, a añadir, fijaros que nos ha cambiado el número de documentos y también nos ha añadido una palabra, un ámbito de la búsqueda, ¿de acuerdo? And cancer. Dicho esto, tengo más elementos para poder filtrar, porque 300.000 continúa siendo un volumen de documentos difícil de digerir. Como veis, tenéis dos botones que dicen Limit to y Exclude, que están en gris y que no me permiten hacer clic. ¿Por qué?
porque todavía no he seleccionado ninguna condición por la cual limitar o excluir mis resultados. Pongamos, por ejemplo, yo ya venía limitando el año, pues podemos continuar limitando por más campos. Como veis, vamos haciendo scroll hacia abajo y podemos limitar por tipo de acceso, podemos limitar por el nombre del autor, por área temática, por tipo de documento, por estadio de publicación, por fuente o revista, por palabra clave, por afiliación, por sponsor, es decir, la agencia que lo ha sponsorizado, por lengua, por territorio y por tipo de fuente. Dicho esto, cada uno de estos módulos de filtraje se pueden ocultar, como veis, los oculto y desoculto con la flechita de la derecha. Cada uno de estos módulos también veis que para cada condición me ofrecen el total de documentos que cumplen con esta condición y hay una flechita justo al lado que si hago clic me va a permitir previsualizar la lista de documentos que cumplen con las condiciones de arriba más la condición de estar escritos en inglés, que es donde acabo de hacer clic. ¿De acuerdo? Por defecto me enseña o me muestra los primeros 20. Si veo que me interesa, puedo darle a limitar o excluir en función de si, ahora os explicaré, si quiero limitar mis resultados a solo aquellos documentos que cumplen esa condición. También la de excluir, que significa que me los quite, es decir, que no me los muestre porque no me interesan los artículos que cumplan la condición de estar escritos en inglés, por ejemplo. También puedo optar por hacer clic arriba en el total de documentos para irme a la lista ya directamente de los documentos que cumplen con esta condición, que son 352.000. Si no me interesa, cierro la ventanita con la cruz de la derecha. También es importante saber que podéis jugar con el orden de los módulos. Como veis, ahora os quiero mostrar, por ejemplo, que lo podéis tener plegado o desplegado, ¿eh? Eso no es ninguna diferencia, pero como veis el cursor es muy pequeño, pero se transforma en una especie de cruz. Eso me permite mover vía drag and drop, de coger y soltar los módulos de sitio, de manera que los puedo reordenar por mis preferencias de orden de filtraje que pueda tener. Pues si el Open Access al final es mi primer, o el filtraje que yo quiero ejercer en primer lugar, pues lo cambio de sitio y me lo pongo en primer lugar. Vamos a reforzar esta parte de limitar y excluir. Todavía los tengo en gris. Bien, imaginamos, ¿no?, que ahora de estos 300.000 documentos solo quiero ver aquellos que sean Open Access del todo, All Open Access. No, todos los que sean Open Access, ¿de acuerdo? Que son 138.000. Pues le hago clic a la casilla y como veis automáticamente cambian de color los botones de gris a azul. ¿Qué quiero hacer? Con el limitar, como os había dicho, vamos a ver solo aquellos documentos que cumplan con Open Access, todos los Open Access, más mis criterios de búsqueda. Y me voy a quedar con 138.000 documentos. Si en lugar de limitarlos, lo que quiero hacer es excluirlos porque no me interesa localizar o encontrar en mi lista de búsqueda o de resultados aquellos documentos en Open Access, pues le voy a dar a Exclude. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues de 383.000 me va a quitar de mi página de resultados los 138.000 que son de Open Access. Ahora vamos a ver la parte de limitar. Pues le doy a limitar. Tendríamos que pasar a un total menor, como veis, de 138.000. Y como veis, aquí me ha añadido ya otro criterio de búsqueda correspondiente a la limitación que acabo de hacer. Podemos continuar limitando por más de un campo. Como veis, puedo poner los autores, por ejemplo, y ahora le vamos a ver la producción. De estos 3 autores no quiero tener en mi lista de resultados estos 3 autores. Pues le damos a Exclude y en breves segundos me va a mostrar los resultados sin estos 3, sin los documentos firmados por estos 3 autores. Y esta es la parte de filtraje. Si localizáis estas flechitas de aquí, sirven para ocultar la barra de
filtraje. Para volverla a recuperar, justo la tenéis aquí, que es muy pequeñita, pero la veis y se vuelve a mostrar. Por si acaso os encontráis que no la veis, pues siempre hay una flechita para poder recuperarla. Dicho esto, ahora tenemos 137.000 documentos, ya, bueno, son muchos documentos, pero vamos a continuar viendo qué nos ofrece esta página de resultados. Justo en la parte central es donde vemos la lista de documentos, que tenemos una pestaña que se llama Documents, y es donde vemos todos los documentos que cumplen con mis condiciones de búsqueda. Justo al lado, a la derecha del todo, vemos también que me permite ir a ver los ficheros de datos que están en Mendeley también disponibles por consultar. Es decir, que desde Scopus también es importante conocer y saber que vamos a poder acceder a ficheros de datos, ¿vale? Sobre que si existen. Para ello, le voy a dar a este enlace que me va a llevar a la página de Mendeley, que me va a pedir, supongo, que entres con tu usuario y nos va a llevar a Mendeley Data. Y Mendeley Data lo que me permite, ya por defecto me va a dar la lista de resultados que cumplen con mi query o con mis criterios de búsqueda, pero puedo continuar buscando aquí por datos. Y pues aquí veis que tenéis datasets de todo tipo que se pueden localizar y consultar y llegar a ellos y bajarlos o citarlos o utilizarlos, ¿de acuerdo? Es importante que sepáis que podéis ampliar vuestro acceso a información con ficheros de datos y que es a partir de Mendeley Data. Vuelvo a la página de resultados. Es importante saber también que desde aquí podemos ver las patentes, que es la opción de Patents que veis aquí. Le damos a patentes, y nos va a llevar a una página similar de resultados, pero que tiene que ver con patentes. Y aquí lo que vemos es toda la información de las patentes que cumplen con mis criterios de búsqueda y las puedo también ir a consultar la información sobre cada una de ellas y puedo ver quién es el aplicante o el inventor, la oficina de registro, el año de registro y el número de patente. Y también puedo filtrar mínimamente tanto por oficina de patente como por año de registro de la patente y los puedo tanto buscar dentro como limitar y excluir como habíamos visto con los documentos, ¿de acuerdo? Dejo para la última parte de la sesión explicaros los secondary documents porque antes es más importante localizar lo que podemos hacer con los documentos. Dicho esto, vamos a ver esta segunda parte. Como veis, tengo más de 100.000 resultados. Es importante localizar en la parte de la derecha que se pueden ordenar los resultados por fecha, de más reciente a menos reciente, por número de citas, de más a menos o de menos a más, por relevancia, por autor, de la A a la Z o la Z a la A, y por título de la fuente también, de la A a la Z o de la Z a la A. En estos momentos yo lo tengo ordenado por más a menos citas. Y dicho esto, vamos a ver el analizador de resultados. Si por alguna razón me tardase mucho, vamos a acotar muchísimo más los resultados para que nos pueda dar la información. Porque cuando son muchísimos, el analizador pues puede ser que, como estoy haciendo una búsqueda de ejemplo, a veces cuando son muchos documentos, el analizador no acaba de poder construir los datos. Pero bueno, en este caso lo ha hecho muy bien. ¿Dónde he ido? A una página donde a modo de visualización y gráfico me va a mostrar la información que he encontrado, ¿no? Gráficamente. Aquí veis que puedo volver a acotar por año, por rango de año. Siempre que cambiéis el rango de año que queréis visualizar en los gráficos, le tenéis que dar clic al botón analizar. Y siempre la combinación va a ser una tabla y la representación gráfica de la tabla a la derecha. En primer lugar, la representación de la evolución del número de eventos a lo largo de los años sobre este tema. Porque he buscado cáncer de hígado, ¿no? Por ejemplo, entre 2009 y 2019. Aquí veis que podéis reordenar la tabla y podéis reordenar también por número de documentos. Observar también que en la tabla el número total de los documentos por año es clicable, con lo que fácilmente podéis ir a la página que os va a mostrar
la lista completa de los documentos, del número de estos 15.000 documentos que se publicaron en 2018. Es decir, que son pequeños atajos que podéis utilizar en caso que os interese decir, ay, pues a ver qué documentos son estos 14.000 que se publicaron en 2017. Dicho esto, a la derecha, como veis, el cursor cuando lo ponemos por encima del gráfico se autoexplica y os salen unos pequeños bocadillos que os permiten leer cada punto del gráfico, pero no es más que la representación gráfica de la evolución del número de documentos y como veis, pues en este caso es en orden claramente ascendente. Pero vamos a hacer un poco de scroll down, es decir, de abajo más abajo. Tenemos más gráficos, que es los documentos por fuente, los documentos por autor, los documentos por afiliación, los documentos por país, documentos por tipo, por área temática y por agencia de financiación. ¿Qué pasa si quiero ver más en grande, ¿no? Y en tabla cada uno de estos otros gráficos? Pues o bien le doy clic a gráfico o le doy clic a la flechita de arriba, a la derecha. Y una vez hecho esto, nos representa en la parte más preferente arriba el gráfico que yo he solicitado. Como veis aquí, en este caso nos compara de manera evolutiva el número de documentos publicados por fuente y año. Y aquí podemos ver las 5, ya por defecto me pone las 5 revistas que más han publicado y me las compara a lo largo de los años, cómo ha ido su publicación. Como veis en la izquierda puedo desmarcar una y marcar cualquiera que quiera yo añadir en el gráfico. Puedo añadir hasta 10, si no me equivoco, hasta, como veis aquí, sí, hasta 10 revistas distintas, ¿de acuerdo? En un gráfico, con lo que puedo ir haciendo clic y añadir. Como veis, tanto el nombre de la revista como el número de documentos que hay al lado es clicable, con lo que, en primer lugar, es un atajo para irme a la página de Scopus de esta revista, que me va a informar de toda la información que tiene que ver con esta revista. Y también el número de documentos que pertenecen o que se han publicado en esta revista. Es el otro atajo que me permite saber cuántos documentos o me permitiría obtener una página con la lista de los documentos que se han publicado en esta revista. Y esto mismo lo puedo hacer con los nombres de autor. Como veis, igual puedo acceder al perfil de autor y a sus 137 documentos, por ejemplo, en este caso. Puedo quitar algún autor y añadir el siguiente, el que me interesa, y con esto visualizar en esta página, en este gráfico, la representación gráfica de esta producción. En el caso de los autores puedo añadir hasta 15 en el mismo gráfico. Y lo mismo puedo hacer con la afiliación. Como veis, tanto la afiliación es clicable como el número de documentos al lado. Y el territorio, en el caso del territorio no es clicable, pero el número de documentos sí. Aquí tengo el quesito que me informa sobre este tema, qué tipo de documento se ha publicado en mayor medida, en este caso es el artículo, y como veis también puedo hacer un filtraje por tipología de artículo y voy a obtener la lista de los documentos que cumplen. Y finalmente, la página de las agencias de financiación, que como veis también puedo añadir hasta 15 en un mismo gráfico. Dicho esto, toda esta información se puede exportar, localizar arriba del todo donde pone export, y podemos exportar toda la información que tenemos en esta página en un CSV o en Excel o similar, para poder generar estos gráficos desde nuestro ordenador. También lo podemos imprimir y enviar los resultados por correo electrónico. Son funcionalidades que es importante también conocer que existen. Dicho esto, me voy a ir otra vez a la página de resultados y vamos a pasar a ver todas estas herramientas que tenemos aquí. Vamos a trabajar con ellas. Ahora, como veis, están en gris. ¿Por qué? Porque todavía no he escogido los documentos con los cuales yo ya quiero hacer cosas. ¿De acuerdo? Esto significa que hago clic, cuando haga clic en el primero o en los que me interesen, ¿de acuerdo? Ahora vamos a poner el ejemplo de los 5 primeros documentos. Como veis, los he seleccionado por la I y ya esto se ha activado. Superior se ha activado. En primer lugar, ¿qué puedo hacer? Puedo exportar la información. Cuando le doy a export, a la flechita de al lado, puedo ver, aparte de CSV, qué otras opciones puedo exportar. Si tengo cuenta en Mendeley, pues voy a poder exportar a Mendeley. Como veis, no puedo seleccionar ningún campo porque entre Scopus y Mendeley ya exportan de manera automatizada los campos. Puedo exportar en Ex Libris
o RefWorks si este es mi gestor bibliográfico. También puedo exportar para RIS Format o el formato RIS, o pues es para el EndNote o el Reference Manager. CSV, si con el CSV yo ya me puedo gestionar, BibTeX o texto plano. En caso del CSV, observar que podéis escoger los campos que queréis exportar. Si seleccionáis la casilla que existe como título de cada columna, veis que se seleccionan los campos todos correspondientes a cada columna. En caso que no os interese toda la columna, podéis hacer la selección de aquellos campos que os interesen de cada una de ellas y con esto obtener la información que específicamente os interesa. Una vez habéis escogido los campos que os interesan, le podéis dar al botón Export abajo a la derecha y os va a bajar un CSV que podéis pues, trabajar con cualquier procesador de información. En segundo lugar, aparte y os va a quedar aquí seleccionada la última opción que habéis ejecutado. Tenéis también la opción de poder bajar la información. Aquí solo es importante que veáis que será necesario siempre que os bajéis una extensión del navegador. En función del navegador con el que trabajéis, pues tendréis que hacer una opción u otra. Es importante que conozcáis que una vez bajada la extensión, pues ya la podéis ejecutar. Dicho esto, también podemos ver la visión general de las citas que han obtenido los 5 documentos que yo he seleccionado. Vamos a darle a View Citation Overview y me va a llevar a la siguiente página que para estos 5 documentos me va a ofrecer una visualización gráfica de las citas obtenidas a lo largo de los años. Como yo he escogido 2017-2019, pues evidentemente el gráfico es cortito. ¿De acuerdo? Puedo cambiar el rango de años aquí, como veis lo puedo ampliar y le damos a Update. Bueno, son solo 15 años, de acuerdo, pues me he pasado un poco. Le damos a Update y como veis ya me ha actualizado los datos para ver cuántas citas, si se ha ido incremental. Es normal que 2021 baje porque todavía no lo hemos terminado, con lo que los gráficos van evolucionando con el paso del tiempo. Podemos marcar también que nos excluya las autocitas y le volvemos a dar al botón Update para que nos actualice el gráfico. Y también desmarcamos y podemos marcar que me excluya las citas de los libros. Las dos exclusiones a la vez no se puede hacer. Es una u otra. ¿De acuerdo? Una vez hecho esto, le puedo dar a la opción de Export siempre o Imprimir, que me va a poder bajar la información. Debajo del gráfico es importante localizar que tengo una tabla que me representa a modo unitario cada una de las citas obtenidas por cada documento en cada año. Y aquí veo el nombre del documento, que también puedo ir directamente a su página, el total de citas obtenido por todos los documentos cada año, el total unitario por año y el total general. ¿De acuerdo? Para cada uno de ellos también los puedo eliminar y aquí puedo cambiar el número de resultados por página y el orden. Como tengo 5, no tiene mucho sentido ahora que yo ejerza ninguna de estas opciones, pero es importante saber que están aquí. Veis aquí la opción de guardar en una lista, también la vamos a ver ahora. Aquí está la opción guardar en lista, es decir, los documentos que a mí me interesan me los puedo ir guardando en listas, que yo puedo poner un nombre y los puedo ir añadiendo en listas de documentos que a mí me interesen. Aquí tenemos la opción de directamente enviar estos 5 documentos en la lista que yo me haya creado y en breves minutos os voy a explicar cómo generar una lista de documentos desde la página de donde veníamos, que es a donde voy a ir ahora, Back to Document Results. Lo digo para ir haciéndolo por orden. Hemos visto ahora el View Citation Overview, ahora vamos a darle al View Cited By. El View Cited By nos permite ver de estos 5 documentos citado, nos ofrece una de los 104.000 que acabamos de ver que en su totalidad citaban los 5 documentos que yo había seleccionado. ¿Y dónde he ido a parar? Pues a una página exactamente igual de la que veníamos, de resultados de documentos, pero ya filtrada específicamente por aquellos documentos que han citado los 5 que yo he escogido. Y con esta página puedo hacer exactamente lo mismo que hemos visto hasta ahora.
filtraje por palabra clave, por cualquier condición de la izquierda de los módulos. Puedo exportar la información, puedo ordenarla, analizar estos resultados a su vez. Si escojo un documento, exportarlo, bajarlo, ver a su vez quién lo ha citado, el Citation Overview, también como vamos a ver ahora, guardarlo en una lista, etcétera. ¿De acuerdo? Es decir que es otra manera de ir ampliando la información que tiene que ver con los documentos que me interesan. Para volver a la página de resultados me voy a la opción Back y vamos a ver lo que os decía, la herramienta para guardar documentos en lista, que tanto está en el View Citation Overview como aquí. Recordad que tenemos 5 documentos seleccionados. Si le damos a guardar en lista, va a tomar estos 5 documentos, me va a pedir que ponga un nombre a una lista, por ejemplo, Liber, abril 21, ¿no? Y guardarlo en una lista. Me avisa que ya lo ha podido guardar. Aquí puedo ir a ver mi lista o desde la redondita de mi perfil, listas guardadas o saved lists, me la puede guardar. ¿Qué pasa si quiero generar otra, por ejemplo, desmarco? Y ahora marco este que me interesa también, pero en otra lista. Pues nada, le vuelvo a dar a Save to List. Y ahora, como ya tengo una lista creada, le puedo bien poner Liber 2, por ejemplo, como lista 2, o bien añadir este documento a la lista a alguna de las listas que yo ya había creado de antemano, ¿de acuerdo? Yo ahora puedo eso, o le pongo otro nombre, genero otra lista, o añado a la que yo ya había creado antes. La voy a guardar a la que ya tenía creada. Y me avisa otra vez que ya lo ha añadido, ¿de acuerdo? Vamos a continuar. Tenemos 3 puntitos. Voy a volver a seleccionar los 5 documentos que teníamos aquí. 3 puntitos. Hago clic en los 3 puntitos y me aparece la opción de ver referencias y crear bibliografía. Ver referencias. Me va a abrir una página que me va a poner a modo de lista de resultados las 412 referencias que acumulan estos 5 documentos que he encontrado o que me han interesado. Y con esta página puedo hacer exactamente lo mismo que lo que habíamos dicho, ¿de acuerdo? Generar unas referencias y ver las referencias y consultar la información de estas referencias y poder guardar, ¿de acuerdo? Me vuelvo a la página anterior y tengo 3 puntitos más, que es crear una bibliografía. Y crear una bibliografía me va a permitir seleccionar el tipo de bibliografía y en HTML o en texto generar una bibliografía de esta información. Como veis, esto lo puedo copiar o lo puedo bajar, también copiar o llevármelo a otro documento. ¿Vale? Luego puedo tener estas 3 que os permiten imprimir, enviar por correo electrónico y guardar en PDF las opciones. Dicho esto, voy a hablaros de los documentos secundarios. Bueno, en este caso, claro, me parece un error porque tengo demasiados filtros. Perdonad. Voy a volver a estos 373.000. Me voy a los documentos secundarios. ¿Qué son los documentos secundarios? Son aquellos documentos que no están indexados en Scopus, pero han sido citados por documentos que sí que lo están. Con lo que con ellos puedo también ampliar la información que me puede interesar a nivel de localizar fuentes que me interese leer. ¿De acuerdo? Es importante que sepáis que está aquí. Vamos a ver ahora la parte de búsqueda avanzada. Tenéis aquí justo la opción de búsqueda avanzada, Advanced Document Search, que lo podemos ver desde este punto, y vamos a acceder a esta página. En esta página es importante que localicéis que podéis construir búsquedas avanzadas de manera asistida. Por defecto me ha tomado la búsqueda que tenía escrita, la podemos borrar. Y lo importante es que podéis, en la derecha tenéis la lista de los operadores y también los códigos de campo
para poder ir filtrando vosotros mismos. Lo importante es que tanto os aparece la opción, si clicáis, de una breve explicación de para qué sirve y cómo se utiliza, y en caso que os interese, lo podéis o bien escribir vosotros mismos en la casilla de búsqueda o le dais al botón del más de la derecha y os lo traslada directamente. Lo mismo con los códigos de campo, ¿de acuerdo? Lo podemos aquí, pues el abstract, me vuelvo aquí y puedo poner la palabra clave del abstract o bien directamente por áreas temáticas, por ejemplo, que puede ser la parte más interesante, que es, por ejemplo, solo quiero encontrar algo en medicina. Pues aquí os explica, o sea, como veis, os ha puesto el código y el código del área temática y aquí os explica en qué áreas temáticas va a buscar. Es importante que localicéis una novedad que es, son búsquedas ya preconfiguradas que tienen que ver con los ODS, ¿de acuerdo? Si le dais a la flechita podéis ver cada uno de estos ODS que ya tenéis la búsqueda hecha y la podéis buscar. Si a esto le añadís cualquier código de campo tipo institución, autor, etcétera, podéis obtener muy fácilmente qué ha publicado una institución o un autor en el campo de los ODS. Le damos a buscar y como veis vais a obtener la información, aquellos documentos que corresponden a este ODS que os está interesando. ¿De acuerdo? Dicho esto, hemos visto prácticamente toda la información que estaba prevista para hoy. Permitidme que entre, por ejemplo, en un documento para que veáis la página de un documento. Como veis aquí también podéis exportar la información de este documento concreto. Podéis bajar la información, que os va a aparecer la misma solución, imprimir, enviar por correo, guardarlo en PDF, guardarlo en una lista o crear una bibliografía sobre este documento. Tenéis también la información de la fuente, si es Open Access, si el autor, el abstract o el resumen, qué tópico, qué tema en Estival le pertenece, es decir, y si hacéis clic aquí podéis ver en Estival, que es otra base de datos, los documentos más representativos sobre este tema y qué palabras clave se está haciendo más énfasis y los autores que están publicando más sobre este tema. En caso que vuestra institución tenga la Estival contratada, pues también podréis ampliar directamente esta información en Estival. Así a modo de ilustrativo, tenéis también las palabras clave, las palabras de indexación, los códigos que le pertenecen y las referencias. Esto es importante localizar que para cada documento tenéis la opción de trabajar con las referencias que incluye. Tenéis la opción de verlas en formato de resultados o bien también, si las escogéis todas, bajarlas en un CSV, es decir, o bajarlas directamente, por ejemplo, en CSV o directamente a Mendeley, ¿de acuerdo? Y aquí os va a decir qué campos os va a exportar para la bibliografía. Tenéis también imprimir o crear directamente una bibliografía a partir de esta bibliografía. Y justo aquí al lado tenéis la opción en el lateral pues de ver todo el impacto, que esto lo vais a ver en otra sesión, y los documentos que han citado, este documento que estoy consultando, junto con también los datos relacionados, los ficheros de datos relacionados con este documento, los documentos relacionados por tema y podéis ampliar también los documentos relacionados con este autor o por palabras clave en esta parte de aquí abajo. ¿De acuerdo? Podemos volver a la página anterior. Esta es la página de un documento. En la página de, perdonad, en la página de búsquedas. Y respecto al orden del día que estaba previsto para hoy, lo hemos visto prácticamente todo. Me reservo este rato ahora, los que nos quedan, para haceros participar en un breve ejercicio para asegurarnos de que podamos localizar la información que os acabamos de comentar. Voy a ver aquí la versión básica.
y voy a lanzaros una encuesta a ver si ha quedado claro los aspectos que hemos tratado. Antes, si queréis, puedo mirar vuestras preguntas. A ver. A ver, hay una persona que ha preguntado qué es un ODS. No he dicho ODS, sino ODS. Son los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel mundial. ¿De acuerdo? Seleccionar idiomas en las búsquedas. Sí, sí. Una vez estás en la página de resultados, nos vamos al módulo que me permite filtrar por lengua. Aquí veis. Y marcaría la que me interesa excluir o limitar por. ¿De acuerdo? Bien, es que algunos no los veo bien. Vale. Cuando las búsquedas con tildes o con palabras o con letras propias del alfabeto español o cualquier otro alfabeto que no sea el alfabeto británico, en principio si se comporta correctamente, es decir, lo va a buscar entendiendo que solo vas a localizar aquellos documentos que efectivamente, o bien por el título primero en castellano o la lengua que toque, si coincide o no coincide. Si el artículo o el documento sea publicado en español, lo vas a poder encontrar, utilices tilde o no utilices tilde. De acuerdo, con las señas pues igual. El tema de la relevancia se calcula a partir de un sistema interno de Scopus, a partir de citas y autor y tema. Sí, veo que los que estáis viendo Scopus Preview tiene que ver con la versión de Scopus o acceso a la base de datos que tenga contratada vuestra institución. Tenéis que verificar esto con la institución donde trabajáis, a ver qué base de datos tienen contratada y a qué base de datos estáis accediendo. Es cierto, me he dejado la descarga de documentos. Como veis, el documento, cuando esté disponible en Scopus, significa que Scopus lo puede conseguir a través de las suscripciones que tienen establecidas las bibliotecas o las instituciones donde trabajáis. Y os va a aparecer un enlace para poder ir al sitio o a la base de datos a descargaros el documento físico. En caso, por ejemplo, lo voy a limitar por acceso abierto. Si es de acceso abierto, ya es posible descargarlo. Vais a ver el View at Publisher y directamente os va a llevar a la opción de descargarlo, como acabo de ver yo ahora, y a la parte de arriba del todo, en este caso, porque es de acceso abierto, ya me permite bajarlo, le damos a bajar y en esta previsualización tengo también la opción de bajar el documento que se va a ir pues, a mis documentos, ¿de acuerdo? En la parte no lo veis porque no lo muestra el visualizador de GoToWebinar, pero se bajaría en vuestro ordenador. Voy a mirar más. Sí, cuando hacéis una bibliografía hay bastantes pautas por escoger. Cuando le damos por ejemplo, ahora quiero este documento, perdonad, ahora, y le damos aquí, a los 3 puntitos, crear bibliografía. Que no lo, seguramente, sí que lo veis. Tenéis APA, BibTeX, el CD del Editor, Chicago, Harvard British, MLA, Turabian y Vancouver. ¿Podemos hacer una prueba de resultados para importarlo a Mendeley? Por supuesto. Voy a marcar 2
le doy a CSV Export, a la flechita, en lugar de CSV marco Mendeley y le doy al botón Export. Si tengo cuenta en Mendeley, a ver dónde ha ido. Me tengo que ir a View Your Library, me voy a mi Mendeley y aquí veis los dos que acabo de añadir. Sí. A ver, estoy aquí. ¿De acuerdo? Bueno, voy a agilizar para hacer la encuesta o los pequeños ejercicios. Todas estas preguntas que vais a hacer y que seguramente no me va a dar tiempo de responder, las vamos a trasladar a la sesión del viernes para dar cuenta y dar explicación de todas ellas, que es la sesión que está prevista para responder todas las preguntas que se hayan generado en todas las sesiones llevadas a cabo. ¿De acuerdo? Con lo que las vamos a responder y como las sesiones se van a compartir a través de recursos-científicos.fecid.es, las vais a poder recuperar. Vamos a ver si podemos, si nos da tiempo de participar en estas preguntas. A ver, os voy a lanzar una pregunta. Entiendo que veis la pregunta. A ver, se la está pensando. Ahora. A ver si podéis ir participando. Bien, vamos muy bien. Bueno, pues vamos a ir. Prácticamente estáis votando casi todos ya. Bien, vamos a dar la respuesta. Estáis ahí muy bien, muy bien. Bien, la respuesta es, como habéis marcado prácticamente todos, ¿qué debo hacer si quiero ser informados puntualmente sobre un tema? Pues efectivamente la respuesta correcta es crear una alerta. Muy bien. La siguiente. Nos dice la siguiente. Si no utilizo ningún gestor bibliográfico, ¿puedo obtener una bibliografía de Scopus? Muy bien. Perfecto. La respuesta correcta es efectivamente sí, la puedo generar, aunque no tenga Mendeley. Muchas gracias. ¿Vais participando? Muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente. La siguiente es: ¿cómo puedo buscar artículos por nombre químico? Aquí hay ya distintas opiniones, veo. Vamos a ver. Esto veo que no ha quedado demasiado. Ahora lo voy a ver. A ver, veo que la mayoría, pero ha respondido bien, pero hay un porcentaje bastante alto de gente que ha respondido que es desde la pantalla principal de la búsqueda de documentos. A ver, por nombre químico,
solo lo puedo hacer desde la búsqueda avanzada, ¿de acuerdo? Voy a cerrar la encuesta y vamos a volverlo a ver, ¿de acuerdo? Para asegurarme. Vamos a, claro, como no habéis visto, como no podéis ver los campos que aparecen en la página de inicio, en esta pantalla yo cuando hago clic en las opciones de Search Within, Article, Title, Abstract, estas opciones, aquí aparece Chemical Name también, y también podéis ver que en la búsqueda avanzada, en principio también se puede. Es decir, que en realidad se puede desde de los dos. Chemical Entities. ¿Okay? Tenéis aquí Chemical Name. O sea que en principio tenéis los dos, los que habéis respondido desde la pantalla principal, lo habéis visto bien, y los que habéis puesto desde la búsqueda avanzada también. Es decir, que se puede hacer desde las dos pantallas. Muy bien. Creo que esto, la que no lo tenía demasiado claro soy yo. Vamos a hacer la última. Última pregunta. ¿Qué operador utilizo si me interesa buscar términos sinónimos? OR, AND o WPRE. Bien, tenemos ya casi el 80% de los votos. Bien, aquí también veo que no ha quedado claro, ¿eh? Bueno, sí, bastante, ¿eh? Porque el 71% habéis respondido bien. El operador que me permite buscar por sinónimos, la voy a cerrar ya. Es el OR, ¿de acuerdo? Porque busco una cosa u otra, ¿no? El AND añade, es decir, esto y esto otro. Y el PRE me permite truncar, es decir, que estoy buscando por algo que precede antes de una letra o una palabra la W busca dentro, ¿de acuerdo? De los resultados. Aquí tenéis la explicación, justo en la búsqueda avanzada tenéis, pero lo que nos permite encontrar, si quiero poner dos palabras sinónimas, pues lo interesante es el OR, utilizar el OR, ¿de acuerdo? Bien, han quedado preguntas por responder, pero como os digo, se van a atender y responder en la sesión del viernes. Y dicho esto, y a falta de prácticamente 5 minutos para cerrar, para mí ha sido un placer atenderos y hacer esta sesión. Nos vamos a ver el viernes. Y para cualquier cosa podéis consultar la página de recursos científicos .fecip.es, os vais a la parte de formación y en la parte, a ver si le doy bien, aquí, en la parte de formación y en material de formación vais a poder localizar tanto los vídeos de las sesiones anteriores, ahora las siguientes las vamos a poner cuando termine este ciclo de formación y así poder recuperar todas las explicaciones que os hemos dado en cada una de ellas. Entonces, voy a mantener abierto el seminario hasta las 12:30 en punto y a partir de allí pues os deseo que paséis una feliz semana y ha sido un placer para mí poderos estar. Así que saludos y hasta pronto.